Grabar y vamos a empezar con el compartimiento de la primera diapositiva. Buen día, biólogo. Dime, Disculpe, pasa que dime. recién puedo entrar. Moreira Zambrano, ¿me puede poner asistencia, por favor? Ya va, Moreira. Zambrano Eric. Te la acabo de poner porque vi cuando entraste. Ah, ya. Ya, Gracias, biólogo. ok. Entonces, se nos había... ¿Están viendo la fotografía, la diapositiva? Por favor, confirmen. Sí, biólogo. Ok, entonces, cuando vimos los elenterados, los nidarios, se nos había pasado ver uno de los grupos importantes. En este curso voy a hacer énfasis en aquellos grupos que son, que causan impacto económico en las poblaciones del Ecuador, ya sea porque nos afectan a los humanos o porque afectan a los animales bajo cultivo. Los misozoarios un grupo de animales que durante mucho tiempo no se sabía a dónde pertenecían. Ellos afectan severamente a los peces bajo cultivo y el hecho de que los tengamos agrupados a los animales bajo cultivo en grandes densidades, en lagunas, jaulas o tanques, pues lo que hace es promover la parasitosis. Los misozoarios o misozoos, como dice aquí, vamos a ponerlo un poco más grande. A ver, ok. No. Son una clase de animales parásitos microscópicos, con más de 2.000 especies clasificadas durante mucho tiempo como protozoarios dentro de los esporozoarios. Se han clasificado actualmente en una clase de nidaria y se cree que provendrían de animales pluricelulares muy simplificados. Actualmente los misozoos son animales ameboides unicelulares de esporas pluricelulares. Muchos misozoos tienen un ciclo de doble hospedador, en el que una fase ocurre en un pez y la siguiente es un anélido o un briozoario. Los briozoarios no los hemos estudiado todavía, son animales, los fosforados que los vamos a estudiar posteriormente. La parasitación ocurre por esporas con válvulas que contendrían uno o dos esporoblastos y una o dos cápsulas con filamentos que anclarían la espora al hospedador. Ya lo vamos a ver la foto. Se liberarían unos esporoblastos móviles ameboides que penetrarían en los tejidos del organismo anfitrión, desarrollándose como uno o varios plasmodios. Algunos núcleos después se aparejarían, uno se tragaría al otro, para formar nuevas esporas. Una estructura, aparente, se ve con dificultad este misosporio, abajo a la izquierda, es un Mysobolus cerebralis, un misosporio de la trucha. En estructura de apariencia, las cápsulas polares se parecen a los nidocistos de los nidarios. Por eso, muchos biólogos los consideran nidarios, que habrían simplificado su estructura como adaptación al parasitismo. De hecho, se han llegado a encontrar ciertas conexiones genéticas con Polypodium, un nidario parásito del esturión, en posición incierta. El esturión es un pez de agua dulce que habita el Asia y del cual se extrae el caviar. El caviar, si ustedes lo conocen, a lo mejor no conocen el esturión, pero sí conocen el caviar, que son los huevos del esturión. De alguna manera se trató de introducir el esturión en América Latina, en los ríos fríos de América Latina, en particular de la zona de la sierra venezolana, pero no prosperó muy bien el cultivo. Recientes estudios filogenéticos con ARN ribosomal indican que algunas especies de las especies de este grupo pertenecen realmente al orden Trachylina de la clase Hydrozoa. En el 2015, un estudio reveló que los misozoos son en realidad nidarios extremadamente reducidos en tamaño y con un genoma simplificado. Aquí vamos a ver los Mysosporia. Los misozoarios se dividen en dos grupos, los
Misosporia que invaden los tejidos de los pederos como la vesícula o la vejiga urinaria o el riñón de peces. Vemos acá los filamentos polares y les puse arriba el disparador que habíamos visto en la clase de ayer. Fíjense cómo tenemos una cápsula polar que se dispara y ancla el parásito a los pederos. Luego sale el esporoplasma, que es el tejido que invade y forma una especie de ameboide dentro de los tejidos del hospedador, que luego invade la vejiga, el riñón u otras estructuras. Vamos a ver seguidamente algunas imágenes de los daños que causan en los peces. Vemos abajo un pez con una serie de quistes realmente muy afectado. Aquí vemos estas mismas estructuras, pero en distintos órganos de la... Obviamente estamos viendo la piel del pez, pero también pudiéramos ver que estas mismas aglomeraciones de organismos ameboides se van a observar en la vejiga, en el riñón, en el hígado del hospedador. Obviamente un pez con estas características pues tiene dificultades para comer y usualmente pues muere. Aquí vemos el ciclo como una parte del animal, son mediante los actinosporios, son mediante parásitos invertebrados como la lombriz de tierra o los sipuncúlidos. Aquí vemos un misosporio, el ciclo de un misosporio, como en el pez, ven la forma que les acabo de mostrar en la foto, y luego el ameboide pues pasa distintas fases dentro del pez hasta que se liberan los huevos que van a invadir los anélidos, en este caso un gusano, donde transcurre pues también una serie de fases hasta que se forma el elemento invasor que vemos que se invade pues la piel del pez. Bueno, ya vimos los tenóforos. Esto es lo que les quería mencionar. No hay un mecanismo fácil de erradicación de estos organismos. Quizá lo más sencillo es que se hacen algunas instalaciones acuícolas, pues se eliminan todos los peces que están invadidos, se esteriliza las lagunas, en el caso de las truchas, se esterilizan las lagunas, se secan, se esterilizan con cloro y se vuelve a empezar el ciclo con los huevos embrionados y se trata pues de que no sean huevos embrionados de buena calidad, de tal manera que no traigan el parásito asociado. Las parasitosis son muy severas en las instalaciones de cultivo. Cuando veamos ayer mencionábamos que los copépodos pues, son particularmente difíciles de erradicar en las instalaciones acuícolas de salmones. Bueno, hoy con esto concluye esta parte de los mixozoarios. Vamos ahora a compartir las imágenes que iniciamos ayer con los animales multicelulares. Ya va, este no es lo que quiero mostrar. No hay una paletita, coño, me duelen esto. Coño, solamente a ver.
ayer empezamos con los platelmintos. Habíamos visto los turbelarios de vida libre, las céstodos, y habíamos mencionado que la excreción de los productos nitrogenados en el cuerpo de los platelmintos en general, tanto céstodos como tremátodos como turbelarios, ocurre por protonefridios. Abajo vemos un protonefridio, vemos que tiene unas células con flagelos. Esos flagelos crean, lo están viendo abajo, ¿verdad? Vamos a... Okay. Entonces, vemos que el protonefridio es un conjunto de células que tienen un flagelo. Ese flagelo crea una corriente que expulsa el agua contenida en este túbulo. El agua llega por difusión a el tubo de las células que rodean al tubo. Los protonefridios está localizado en varios sitios del animal, porque aquí no hay sistema circulatorio. Entonces, al no haberlo, simplemente los protonefridios surgen en diversas partes del cuerpo y extraen los productos nitrogenados del líquido extracelular de las células que rodean esa zona. Entonces vamos a ver protonefridios por muchos sitios. El metanefridio lo vamos a ver en el grupo que sigue, ya cuando veamos los animales celomados, porque vemos que tiene una copa, que es el nefrostoma, que se localiza en el celoma. No hemos visto todavía celoma. Hay un túbulo en el cual se extraen, que conduce, perdón, a los productos nitrogenados hasta la pared corporal que expulsa el líquido, ¿no? Este es el metanefridio. Pero quería explicar, en el caso nuestro, en el caso de los humanos, tenemos el riñón. Vemos que el riñón es un nefridio, pero un conjunto de nefridios. Vamos. Ok, entonces vemos el riñón humano, pero el principio es el mismo. Tenemos en la médula, están los nefridios que extraen el plasma de la arteria que los irriga, y ese plasma es luego... del plasma se extraen los productos nitrogenados y se reabsorbe las sustancias que son de interés, algunas sales que son de interés para el humano. El líquido finalmente de la orina se recolecta en el uréter y es expulsado a través de la vejiga. Entonces, pero la parte que me interesa mostrar es esta, solo que no conseguí una imagen que fuera suficientemente clara. Okay. Entonces, tenemos el glomérulo, hay una arteria que llega al glomérulo. El glomérulo tiene la cápsula de Bowman, de la cual se va a extraer el plasma. Ese plasma va a circular luego por este tubo gris que vemos que se contornea y luego es rodeado por un conjunto de vasos sanguíneos formando el asa de Henle. Veis como una U. El asa de Henle termina en
el conducto colector que va al uréter. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos que en la cápsula de Bowman se retienen los glóbulos rojos, las partículas grandes y las grandes proteínas del plasma, los glóbulos rojos blancos en las plaquetas, y solamente pasa la parte de menor tamaño molecular hacia el tubo, hacia el tubo colector. Luego que el plasma pasa acá, va a ser reabsorbido parte de las sales y el líquido, y solamente entonces circula los productos nitrogenados y el exceso de sal, que va a ser expulsado por la orina. Ustedes mismos se dan cuenta que la orina cambia de color según el tiempo que tarden en orinar, o si están tomando mucho líquido o están en una fiesta y toman cerveza, ven como la orina es mucho más clara y va a tener pues mucha menos sales. Lo que está expulsando es el exceso de líquido. Es decir, que el riñón tiene varias funciones. La principal función es la excreción de productos nitrogenados. Pero también regula el contenido de líquido que tiene la sangre, de tal manera que mantenemos una concentración más o menos constante de los solutos en el plasma sanguíneo. Ok, entonces vemos que desde el protonefridio, que es una estructura que constituye tejido, porque tiene una función específica, con células especializadas, pero antes del protonefridio veíamos que en las esponjas y algunos celenterados, o los celenterados en general, no existen protonefridio, porque la expulsión de los productos nitrogenados ocurre por simple difusión de la célula hacia el medio exterior y del medio intercelular de la célula al medio intercelular, del medio intercelular al medio exterior. En los turbelarios es donde por primera vez vemos estructuras como los protonefridios, que luego van a dar origen a los nefridios, y eventualmente en los cordados vamos a tener ya los riñones como un conjunto de nefridios. Pero el principio lo estamos viendo acá en este conjunto, cápsula de Bowman, Asle-Henle y el tubo colector. Bien, habíamos visto los turbelarios ayer en la morfología, también vimos la morfología de los tremátodos, y vemos que los tremátodos se han agrupado en dos subclases, digenea y monogenea. Ayer les decía que los digenea tenían dos ventosas y los monogenea tenían una, pero eso es cierto, pero no es la razón por la cual se llaman digeneos. La parte genea hace referencia a las generaciones u hospederas en los que viven. Entonces los digeneos tienen dos o más hospederos y los monogeneos tienen uno solo. Entonces, bueno, ya vimos la morfología ayer, vamos a concentrarnos en el ciclo vital. Antes de ver esto, bueno, vamos a ver aquí las formas larvarias de los digeneos. Vemos en la A, es un miracidio, vemos, parece un ciliado, está relleno de cilios, vemos las células germinales, la B son el esporocisto, que tiene un conjunto, pues, dice masas germinales. Luego tenemos el AC, son las redias, con las cercarias inmaduras. Tenemos una boca, y la D es son cercarias de dos tipos de organismos. Las cercarias, ven que tienen cola, además de los cilios, y estos son elementos invasores, como estos animales van a llegar a algunos de sus hospederos. En la F es una metacercaria que se origina luego que la cercaria invade el hospedero. Entonces, estos organismos los vemos acá en macro, podemos ver su composición. La ventosa, en el caso de la cercaria, de la E, vemos que tiene pues, el tubo digestivo, tiene órganos reproductores, una ventosa oral y una ventosa ventral. Y bueno, ahora vamos a ver el ciclo.
el ciclo vital Opistorchis sinensis. Opistorchis es un digeneo que invade los conductos biliares del hospedero, del humano, y perros, animales, perros, gatos. Así que cuando tenemos estos organismos en casa, pues estos animales, perros, gatos, mascotas en casa, pues tenemos la potencialidad de que se esparza el animal. Obviamente el animal no nos va a invadir a nosotros porque requiere hospederos intermediarios. Entonces tiene tres hospedadores, un invertebrado, un pez y un mamífero. Entonces empecemos por el mamífero, los humanos. Los humanos comen pescado infestado del pez poco cocinado, es decir, que aquí tenemos un problema cuando comemos peces sin cocinar suficientemente. Puede ser en ceviche, cosa que es muy típica aquí en Ecuador y en Perú, pero también en Asia. Entonces dice el libro que muchas veces las condiciones de falta de combustible hacen que la gente pues tenga que comer pescado poco cocinado o crudo, y esto pues es una vía de entrada de los digeneos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la metacercaria, que forma un quiste en la piel del pez, cuando llega al intestino, sale del quiste y perfora el intestino y penetra a los vasos sanguíneos del hospedador, del humano, y se localiza en la zona del hígado o la zona de la vesícula biliar, donde va a formar un adulto, en cuya morfología pues la vimos ayer, la vimos aquí, ¿no? El adulto va a producir huevos. Este huevo va a salir por las heces, a fin de cuentas está en la vesícula biliar. La vesícula biliar drena hacia el intestino delgado y allí pues los huevos van a salir con las heces. Si no disponemos de un sistema de cloaca o la persona defeca en tierra, eventualmente la lluvia puede llevar los huevos hacia un caracol, y en el caracol pues el huevo va a invadir y vamos a tener una serie de estadios. Aquí lo vemos: miracidio, esporocisto, redias, y las redias van a producir cercarias. La cercaria, el caracol está en el agua evidentemente, y la cercaria es la que invade el pez. Una vez en el pez pues se enquista en la piel del pez, donde va a esperar que un mamífero pues lo ingiera, y termina el ciclo vital donde comenzamos, ¿no? Entonces vemos que es un ciclo complejo, pero a diferencia de los turbelarios, que producen muy pocos huevos, los digeneos, los tremátodos, producen miles o millones de huevos. Entonces tenemos aquí un sistema, pues una máquina, como le decía, son máquinas productoras de huevos, y gracias a esos enormes números, pues logran mantenerse en los ecosistemas. Decía el señor Barnes, Rupert, en realidad lo decía Barnes, ¿no? Pues Rupert vino después. Barnes ya falleció, yo lo llegué a conocer en la Universidad de Duke, donde él dictaba el curso de zoología invertebrados en verano, que la malaria, la esquistosomiasis, que la vamos a ver enseguida, y los éstodos constituyen las enfermedades parasitarias que mayormente afectan a la humanidad, en el orden de los centenares o miles de millones de personas infectadas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estudiar estos animales buscando maneras de combatirlos. Vamos a ver la esquistosomiasis. A diferencia del Opistorchis y de otros digeneos, el esquistosoma manzoni es dioico, es decir, tenemos organismos machos y organismos hembra. El macho y la hembra
aquí tenemos, vamos a agarrar el ciclo por algún lado, ¿no? Entonces, tenemos que la cercaria, antes veíamos que la cercaria invadía, en el caso de Lopistorchis, la cercaria invadía un pez y en el pez formaba una metacercaria que se enquistaba y era la que nos invadía. En el caso del schistosoma, la cercaria nos invade a nosotros. O sea, nos metemos en un río donde puede haber caracoles de un cierto grupo, que aquí en el Ecuador no los he visto, en Venezuela pues son muy comunes. Entonces la cercaria nos invade, ya sea penetra la piel, uno siente, cuando sale del agua, uno siente cierta picazón por las cercarias que nos han mordido y han penetrado la piel. Entonces la cercaria, macho o hembra, obviamente somos infestados por varias cercarias, circula por la sangre y el macho y la hembra pues se asocian y van a vivir permanentemente juntos. Los huevos pasan al intestino y el huevo embrionado forma un miracidio. Cuando defecamos, el miracidio invade el caracol y el ciclo se cierra. Entonces, yo les decía que mi tutor, cuando hice el doctorado en los Estados Unidos, trabajaba en África y él estaba promoviendo el uso de ciertos camarones que tienen pinzas. No todos los camarones tienen pinzas. Los camarones que comemos nosotros, que cultivamos nosotros en Ecuador, tienen unas pinzas muy pequeñas, los peneidos. Pero los camarones de agua dulce, los del género Macrobrachium, sí tienen unas pinzas bastante fuertes y pudieran depredar los caracoles. De tal manera que si introducimos los camarones en los ríos donde nos interesa controlar el caracol, pues eventualmente el caracol va a desaparecer y el miracidio no va a encontrar el hospedero intermediario que requiere la bilarcia para cerrar el ciclo. Entonces, atacar estos animales con productos químicos no es fácil. Son animales metazoarios, son multicelulares y los protozoarios son más sencillos de atacar. Cuando tenemos amibiasis, pues usualmente el médico nos recomienda una dosis o una serie de dosis, pero pocas dosis, para controlar la amiba en nuestro intestino. Pero controlar el schistosoma en la sangre o controlar este animal en la vesícula biliar, pues es mucho más complicado. A veces estos animales provocan obstrucción de la vesícula. En la mayoría de los pacientes no suele haber muchos, 12 o 20, pero estaba contando el libro, que lo pueden leer, que en un cadáver, cuando le hacían la autopsia, encontraron que en la vesícula había 12.000 parásitos, ¿no?, en la vesícula biliar, y eso por supuesto pues, puede causar obstrucción de los canales que drenan hacia el intestino, ¿no? Entonces tenemos pues esta problemática de cómo atacar los parásitos cuando son metazoarios invaden órganos importantes del cuerpo. En este caso, pues invadió la vesícula biliar, pero también podemos encontrarlo en otras partes del cuerpo. A fin de cuentas, estos animales se alimentan de sangre y pues pueden conseguir la sangre en cualquier parte de nuestro cuerpo. Habíamos visto los tremátodos, los monogeneos. El monogeneo significa una sola generación y en este caso son parásitos de peces o de tortugas marinas. Él tiene una ventosa oral, la ventosa con la cual se fija a las branquias de los peces. También se puede fijar por el opistactor que vemos a la base del animal con ganchos. Él se puede fijar entonces en las branquias. Usualmente lo conseguimos donde con la ventosa oral
puede romper la piel delicada de la branquia y chupa sangre. Entonces son animales pues, que debilitan al hospedero y pues causa una reducción en la tasa de crecimiento, y justamente en los sitios donde hay acuicultura de peces, pues, como puede ser un tanque, una jaula o una laguna, pues vamos a tener una difusión de los huevos de este animal. De nuevo, en una fábrica de hacer huevos, ¿no? Entonces el huevo sale e invade el pez. No hay hospederos intermediarios en el caso de los monogeneos. Vimos que las tenias, vimos su morfología. Ayer decíamos que teníamos el rostelo con gancho que se fija al intestino. Él produce proglótidos progresivamente, él se va segmentando y el proglótido pues va creciendo, madurando. El proglótido tiene su pora genital, él se puede autofecundar, o sea, como la tiene puede estar sola, pero son animales hermafroditas y un proglótido puede fecundar a otro cercano. Entonces, de nuevo es una fábrica de huevos. Entonces, los proglótidos se desprenden llenos de huevos y al caer a tierra, pues pueden ser ingeridos por otro animal y se infesta. Aquí vemos en el caso de la tenia saginata, vemos que el hombre tiene el parásito por defecación, el huevo puede ser ingerido por una vaca. La vaca va a ingerir en su intestino y eventualmente el animal va a pasar a la sangre y se va a depositar en el tejido muscular y va a formar una oncosfera. La oncosfera va a formar un quiste, que vemos que el quiste contiene un escoles invertido y se va a localizar pues, en la carne del animal, que si lo ingerimos con una carne poco cocida, poco cocinada, pues se vuelve el escoles, como digamos, revienta el cisticerco dentro de nuestro intestino y el escoles pues, se localiza con los ganchos, se fija al intestino y empieza a formar más proglótidos. Dime, Fernando. Una pregunta. ¿Existe algún tipo de tratamiento para que no sea cocido para evitar los parásitos, ya que es frecuente y sobre todo en países europeos el consumo de esta carne poco cocida? Mira, existen venenos, ¿no? Venenos para matar estos animales. El problema es que cuando son metazoarios, el veneno cada vez se aproxima más a lo que nos afecta a nosotros. Cuando tenemos protozoarios, los venenos pues, son relativamente poco nocivos para el humano. Pero es un veneno, ¿no? Lo que tomamos cuando tenemos amibiasis. Cuando tenemos bacterias, tomamos antibióticos que afectan la producción de ciertas enzimas o la producción de la pared celular de la bacteria. Entonces, al no poder producir pared celular, la bacteria se rompe y muere. Pero en el caso de los animales superiores, tenemos que usar venenos más potentes y ya entonces son menos eficientes, pero no he buscado el nombre del desparasitante, pero creo que ivermectina. A ustedes les suena ese nombre, ¿verdad? La ivermectina, porque también se está usando con el tratamiento del COVID. Pero yo sé que la ivermectina se usa para las pulgas y las garrapatas. Yo sé que cuando veo que el perro de mi casa expulsa proglótidos, los proglótidos se mueven
eh, y están cargados de huevos. Entonces yo sé que el veterinario me manda a darle una pastilla, pero déjame pasarle un mensaje al veterinario a ver si me dice cómo se llama el desparasitante que se usa para cesto. Un segundito que se lo mando por WhatsApp, es posible que me responda eh, enseguida. Aparte, poniendo un poquito más en contexto, yo por ejemplo soy bastante fan de comer carne de res en poco cocida, a términos medios o tres cuartos. Entonces tenía entendido de que, bueno, siempre y cuando sea de carnicerías que te den esta garantía de no infectarte con parásitos, pero tenía entendido y había leído, pero se me pasa ahorita de recordar, que había un control de calidad que daba estos productos, que estén libres de este tipo de parásitos. Sí, es correcto, Fernando. Hoy en día, el, todo animal que es sacrificado en los mataderos, usualmente municipales, tiene que pasar por la inspección de un veterinario. El veterinario evalúa el canal de carne después que la vaca, el cerdo o la oveja o el chivo son sacrificados y verifica que no haya cisticercos en la carne. El cisticerco se puede ver con facilidad. Cuando está presente y el animal le quitan la piel, enseguida se ven los cisticercos. Lo digo personalmente porque lo vi. Cuando mataron, estaba yo en las montañas de la sierra en Venezuela y un cerdo lo mataron porque era la época de vacaciones y pues cuando lo pelaron vi que estaba lleno de cisticercos. Eh, entonces, y lo quisieron quitar la piel, ¿eh? No tenía, no hizo falta cortarlo en trozos la carne. La carne también tenía, por supuesto, ¿no? Pero así tendría que hasta la piel se notaba, ¿no? Entonces, cuando el veterinario observa esto, ordena que el animal sea eh, incinerado, o sea, no permite que sea comercializado. Entonces yo creo que hoy en día no tenemos estos problemas, primero porque el ganado se cría en condiciones más o menos controladas y luego tenemos la fase final, que es la inspección sanitaria por parte del Ministerio de Salud Pública o sus funcionarios en los mataderos municipales. Entonces yo creo que aunque comamos carne cruda, o muy poco cocida, pues vamos a tener menos riesgo de ser invadidos por estos eh, eh, turbelarios. En casos cestos, ya vimos que para eh, los trematos y los digeneos y monogeneos, pues los digeneos son los que más nos van a afectar a nosotros. Los monogeneos afectan mayormente animales acuáticos, ya que no tienen hospederos intermediarios, sino que y nosotros no tenemos branquias. Pero bueno, la tortuga tampoco tiene branquias y mira cómo la invadieron, pero está en el agua, ¿no? Ya, déjame, hay un mensaje en el chat, a ver, Dios lo disculpe, pero tendré que retirarme de la clase por motivos personales. Ok, esto me lo escribe Eric Moreira. Bien, no importa, una vez que ya está, tiene la asistencia, no hay problema. Déjame mandar entonces a la veterinaria a ver si el WhatsApp me lo permite.
Vamos a ver si me responde la veterinaria. Bueno, en internet conseguí que dice el tratamiento más frecuente para la infección por tenia implica medicamentos orales que son tóxicos para la tenia adulta, entre ellos praziquantel, albendazol, nitazosanida. El albendazol yo lo he mandado a veces cuando me lo piden, de otros países. Dice, el albendazol es un compuesto derivado de los benzimidazoles, indicado como fármaco en el tratamiento de una variedad de infestaciones causadas por parásitos como céstodos, nemátodos, Ankylostoma duodenale, Necartos americanos, son estos triquiura, son el tratamiento de la esquistosomiasis. Es decir, se usa tanto para céstodos como para tremátodos y los nemátodos, ¿no? Dice, en África el albendazol es usado como tratamiento de la filariasis linfática como parte de los esfuerzos para detener la transmisión de la enfermedad. Es un nematodo que invade los vasos linfáticos y provoca la elefantiasis. Han visto, no sé si han visto fotos alguna vez de el nematodo que invade los vasos linfáticos y agranda enormemente las piernas de las personas hasta parecen piernas de elefantes, ¿no? Se llama elefantiasis. En África subsahariana el albendazol se usa en combinación con la ivermectina y en otros lugares del mundo se usa en combinación con dietilcarbamazina. En Brasil y en otros países se usa contra la giardiasis. La giardia es un ciliado que provoca diarreas en el intestino, ¿no? Es un flagelado, perdón. Dice el mecanismo de acción. El albendazol como antiparasitario es bastante útil, causa alteraciones degenerativas en las células del tegumento y del intestino de los parásitos, al unirse a un sitio de unión específico de la tubulina, inhibiendo así la polimerización y ensamblaje de los microtúbulos. Los microtúbulos están dentro de la célula. La pérdida de los microtúbulos intracelulares conlleva una deficiente captación de glucosa por los parásitos susceptibles, en especial en los estados larvales y adultos, consumiendo así los depósitos de energía del gusano. Los cambios degenerativos en el retículo endoplasmático, la mitocondria de la capa germinal y la subsecuente liberación del lisosoma resultan en una disminución de la producción de ATP, que es la forma energética requerida para la supervivencia de los gusanos. Debido a esta disminución en la producción de energía, el parásito queda inmóvil y finalmente muere. Se ha demostrado que el albendazol inhibe la enzima fumaroreductasa, la cual es específica para los parásitos gusanos. Esta acción puede ser considerada secundaria al efecto sobre los microtúbulos, debido a la disminuida absorción de la glucosa. Esta acción sobre la enzima ocurre especialmente en presencia de un ambiente bajo en NADH, que es una coenzima asociada a muchas reacciones de oxidorreducción. El albendazol tiene efectos larvicidas
en el cátor americano y efectos ovicidas en las cariasis, asquilostomiasis y triquiuriasis. El albendazol puede causar vértigo, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y pérdida de pelo. En raras ocasiones puede causar dolor faríngeo persistente, dolor de cabeza severa, problemas visuales, ictericia, o sea que da coloración a la piel, orina oscura, pruebas de sangre y función hepática tienen que ser obtenidos regularmente en pacientes que reciben albendazol. Bueno, entonces, quedó claro, Fernando. No me ha respondido todavía la veterinaria, pero bueno, ya vimos que el albendazol es un producto, sí. Sí, igual también tengo un primo que es veterinario y trabaja también con ganado, entonces voy a preguntarle qué es lo que ellos hacen para prevenir. Porque igual tengo entendido que como es un producto de consumo humano, a la ingesta de un desparasitante puede tener consecuencias en el sabor o textura de la carne, entonces me imagino que será mejor prevenir. Claro. Me está diciendo la veterinaria, para los trematos hay praziquantel, generalmente es un tratamiento de elección. Y el praziquantel, dice, es un antihelmíntico, o sea, un antiparasitario de amplio espectro que se administra bajo control médico para erradicar varias especies de trematos, bisestos y curar parasitosis como la esquistosomiasis, la teniasis, la paragonimiasis, cloniarquis y pistarquis. Estos son la esquistosomiasis es un digeneo, tenia es un cesto y los otros son nemátodos. Este fármaco penetra en el parásito y lo paraliza, pues provoca una alteración en el flujo de iones de calcio en sus células, generando una contracción muscular o espasmo y disminuyendo la capacidad del gusano para contraerse o relajarse. Así es expelido por el organismo, pues ya no consigue fijarse en él, en el caso de los céstodos, ¿no?, que están fijados a la pared del intestino. Además, este medicamento parece interferir con la absorción de adenosina por los gusanos en el medio del cultivo, de manera que son incapaces de sintetizar las purinas de nuevo, o sea, no puede formar ADN. La esquistosomiasis tiene un tratamiento efectivo con este medicamento. Ok, entonces, bueno, vemos que tenemos al menos dos medicamentos, el albendazol y el praziquantel, como mecanismo de acción. Uno actúa sobre la captación de glucosa y la formación de los microtúbulos, el otro actúa sobre la captación del calcio y la contracción muscular. Para que el músculo se contraiga hace falta que el calcio penetre dentro de la célula y al impedirlo, pues el músculo no puede contraerse. Bueno, hay más comentarios sobre lo que hemos visto en estos dos temas. ¿Ninguno? Biólogo, Dime, Aldo. yo tenía una duda, pero era del tema anterior, hablando de las truchas, cuando estaban infectadas por estos organismos. Ajá. Era sobre, por ejemplo, en caso de cuando se le haga tratamiento para, eh, a los parásitos que tienen estos, ¿podría llegarse a afectarlos a ellos o producir su muerte? ¿O realmente es efectivo al momento de eliminarlos? Mira, en el caso de los peces, sé que contra las parasitosis, contra las enfermedades bacterianas hay vacunas. Y he visto cómo vacunan masivamente a los peces en una unidad de cultivo. Se usan unas inyectadoras especiales que están conectadas a un depósito y simplemente
hay una mesa donde se colocan los peces y un grupo de técnicos pues va inyectando pez a pez. Pero en el caso de las parasitosis, la cosa es mucho más complicada, no tenemos, salvo estos medicamentos que he mencionado, que pudieran colocarse en el agua. Realmente este tema deberíamos tratarlo con más profundidad. Para la próxima clase, que es el día jueves, voy a conversar con los veterinarios al respecto. Veterinarios especializados en organismos acuáticos, como Gina Conroy, que es una profesora peruana que vive en Venezuela, pero realmente en este momento no sé en qué parte del mundo está, pero uno se comunica con ellos por correo y le preguntaré si es eficiente el colocar, pongamos albendazol en el agua. El problema es el costo, ¿no? Algunas de estas cosas uno las ingiere con el líquido en pastilla, pero cuando tienes que colocar en el agua hace falta una concentración mínima para que sea eficiente y puede ser sumamente costoso. Por eso les decía que a veces es más fácil perder la cosecha o recoger todos los animales, sacrificarlos y volver a empezar, ¿no? Después de esterilizar cuando tenemos una invasión. A fin de cuentas, estos animales, los animales que se cultivan, van a pasar unos meses en la unidad de cultivo. En el caso de las ostras van a pasar 8 meses, en el caso de los peces pueden pasar un periodo equivalente, 5 o 8 meses. Entonces, bien, ok, nos cayó nos afectó un parásito, perdemos 8 meses de trabajo, pero a lo mejor tratarlos va a salir más caro que lo que vamos a cosechar, a obtener por la venta de los animales que salvemos, ¿no? Entonces, lo mejor, evidentemente, es la prevención y por eso los biólogos, como ustedes, que son los que van a llevar estas tareas adelante, pues deban hacer énfasis en la prevención, en la calidad del agua, en la calidad de la comida, en la inspección de los animales con frecuencia por personal entrenado. Si no pueden, muchas empresas no tienen un biólogo permanente en las unidades de acuicultura. Entonces lo que hacen es que el biólogo rota entre empresas y le pagan por horas visitadas, ¿no? Entonces es muy probable que ustedes se vean involucrados en este tipo de actividad para cuando se gradúen, se especialicen en parasitemia, como parasitólogos y puedan entonces trabajar en unidades de acuicultura. Y pueden ir rotando de unidad en unidad, o los contraten permanentemente y entonces tendrían que hacer ustedes mismos las inspecciones. Usualmente uno toma una muestra de animales en cada laguna y verifica, ya sean camarones, peces o pepinos de mar. Se inspeccionan un grupo de ellos y se verifica el estado de salud y hay que tener un control, por supuesto, de cómo van comiendo. Si los animales si la tasa de alimento debe ir subiendo todo el tiempo, si se estabiliza o disminuye, ya ustedes saben que tienen un problema en puertas, ¿no? Porque los animales deberían ir comiendo cada vez más porque son más grandes. Entonces, hay mecanismos para detectar si tenemos problemas en las lagunas de cultivo o en las unidades de cultivo. ¿Más comentarios? ¿Han visitado las unidades? Algunos han visitado alguna granja camaronera, alguna unidad de producción de poslarvas o una planta productora de truchas o en la sierra o de tilapia aquí en la costa. Sí, laboratorio de larva yo he visitado. Mafer, ¿a dónde fuiste, Mafer? A a Punta Blanca. En Punta Blanca tenemos una serie de laboratorios de poslarvas, ¿no? Ahí sí hay algunos, hay como unos 7. Sí, Hay sí. bastantes. ¿Y entraste? Sí, lo que pasa es que mi papá trabaja en uno, es biólogo de uno de esos laboratorios.
Tu padre Pero trabaja en una instalación de ellas, ¿no? De esas, de que están en... de pequeña vivía, de pequeña vivía en una casa sí, donde tenía un laboratorio, entonces por eso. Ya, ok. El- Ahí las poslarvas son particularmente susceptibles de enfermarse porque son larvas. Las larvas pues no tienen los mecanismos que los adultos han desarrollado y que les permiten combatir a los parásitos. Eh, entonces muchas veces el biólogo tiene que estar cada semana chequeando un grupo de poslarvas, viéndolas al microscopio. El problema es que muchas instalaciones no tienen microscopio. Entonces, o hay que llevárselo o hay que ir a algún sitio donde tenga microscopio para poder observar las poslarvas. Un microscopio pues es caro, ¿no? Por eso uno En el entiende. laboratorio Dime, Maffer. Maffer, dime. disculpe, en el laboratorio donde trabaja mi papá, sí hay microscopios y mi papá hace eso de ver perdón, los parásitos. Incluso yo he visto también parásitos en esos Ya. microscopios. Claro, claro. Eso es indispensable, tener el control de la parasitemia en una instalación de cultivo, porque una vez que se detecta, es mejor tomar medidas enseguida, ¿no? Antes que se disperse a otros tanques. A lo mejor lo descubrimos en un tanque, pero puede que los otros tanques no estén contaminados. Entonces, a veces es preferible perder ese tanque y destruir todos esos organismos a que se nos vaya a contaminar todas las unidades, ¿no? Porque algunas que he visto pues pueden tener 15, 20 tanques, cada uno pues producir varios millones de poslarvas. Entonces, eh, hay técnicas, ¿no?, que tenemos que aprender para controlar las parasitemias, pero lo primero que tenemos que hacer es conocer los parásitos, para poderlos ver e identificarlos. Muchas veces no son fáciles de identificar y lamentablemente este curso que tendría que darse con microscopios, pues no podemos. Lo que podemos es solamente dar las clases teóricas e invitarlos a que ustedes lean. Lo que se me ocurre es proponerle al decano que cuando terminemos, cuando la pandemia sea superada y por los aires que soplan, pronto lo será, porque ya las vacunas están siendo aplicadas en varios países, pues eventualmente nos va a tocar a nosotros vacunarnos y esperemos pues que entonces podamos volver a la universidad. O sea que esperemos que el próximo semestre, que empezaría en mayo, podamos ya dar las clases. Y lo que le quería pedir al decano es que nos hagamos sesiones especiales demostrativas en el laboratorio para observar organismos en las asignaturas que no pudimos verlo. En el caso de botánica marina, que dicté el semestre pasado, en este caso de zoología de invertebrados y zoología de vertebrados, que podamos, aunque los hayan aprobado en las materias, lo único que invitamos a los estudiantes que asistan al laboratorio, puede ser los fines de semana, donde no coincide con ninguna asignatura, y los que deseen pues ver los animales o las plantas personalmente, pues puedan tocarlas, manipularlas y compensar esta situación de que no hemos podido ver muchos organismos eh, directamente. Al menos el sábado que viene, pues vamos a poder ver al menos platelmintos, vamos a ver turbelarios, vamos a poder ver equinodermos, vamos a también artrópodos, vamos a poder ver camarones, anfípodos, animales, crustáceos pequeños y eventualmente pues también vamos a ir a un bosque donde podemos observar pues arácnidos y otros organismos. Bueno, vimos anélidos la semana pasada, los vamos a ver cuando ustedes vayan la semana que viene. Eh, Forma unas capas bien importantes en las piedras. Yo pensaba que no había en Barbasquillo y por eso me había ido con mis estudiantes a San Lorenzo, pero vi que lo mismo que había en San Lorenzo lo teníamos aquí en Barbasquillo. Así que vamos a hacer la zonación. Vamos a ver que los animales se distribuyen según la cantidad de humedad que haya. Hay unos caracoles que ocupan la parte superior de las piedras, luego tenemos unos cangrejos
y anélidos en la parte inferior, en la parte intermedia, y luego en la parte inferior, que nunca queda sin agua, tenemos, pues, hay una serie de algas y otros organismos que viven en la zona litoral, más no en la zona que queda seca, salvo en mareas extremas, ¿no? Bien, permítame un momentito que voy al... Ya ven. Bien, ya volví. Bien, entonces, para concluir este tema, vamos a hacer un deber que se los voy a pasar si se lo paso al WhatsApp les llega a todos, ¿verdad? Sí, biólogo. Bien. Así como hicimos una tabla comparativa con con las esponjas, con las células de las esponjas, vamos a hacer una tabla comparativa con los platelmintos, los platelmintos y con los nidarios. Entonces, van a rellenar no, las características, vamos a tener una columna con las características en la primera columna, y vamos a tener arriba, en la fila, los nombres de los grupos. Entonces tenemos, en el caso de de los nidarios, tenemos hidrozoarios, sifozoarios y antozoarios, y en el caso de los platelmintos tenemos turbelarios, trematos y céstodos. Entonces vamos a trabajar con dos páginas diferentes para que tengan espacio para rellenar, y una serie de preguntas que van a responder referente a las características de estos grupos, de tal manera que podemos tener una idea más precisa de cómo diferenciar uno del otro, pero también cuáles son las semejanzas, porque muchas veces son tan distintos en su morfología, pero realmente tienen semejanzas que son importantes para la biología. Entonces, esto lo van a tener para el jueves de la semana que viene, lo suben al aula virtual al terminar esta tarde. No al terminar la clase, esta tarde lo preparo y se los paso. No es nada complicado, solamente lo buscan en la literatura, en el libro o donde quieran. Internet también lo van a poder conseguir para poder armar esta tabla comparativa de los distintos grupos de platelmintos y nidarios, que nos van a permitir, pues, profundizar en la idea y asegurarme de que dominan el tema. El tema es demasiado amplio, lo que me interesa es que dominen ciertas características y sepan, cuando les hablen de un céstodo, ustedes ya saben, oye, el céstodo son platelmintos, son gusanos planos, viven todos son parásitos en el intestino, y tienen ciclos, varios hospederos. ¿Qué significa que tengan varios hospederos? Ocupan distintos sitios en los hospederos, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero, pues, que se diviertan, ¿no? Yo creo que la materia es bonita,
y lo que requiere es un poco de dedicación para aprender a buscar las cosas. La información es muy extensa, pero no pretendo que ustedes dominen todo, sino generalidades para poder profundizar posteriormente cuando decidan ya trabajar en sus tesis y eventualmente pues especializarse haciendo sus posgrados y se conviertan pues o en acuicultores o en parasitólogos o en zoólogos. Algunos de ustedes a lo mejor deciden dedicarse a la biología de las especies y trabajan pues identificando cómo es la alimentación, por ejemplo. Tenemos un turbelario que puede tener interés como fuente de alimentación de ciertas, de truchas, por ejemplo. Saben que los gusanos, los anélidos se están usando mucho como alimento de camarones porque intervienen en la maduración del camarón. Entonces, en los laboratorios que quedan en la península de Santa Elena, se producen náuplios. Los náuplios es luego que el huevo del camarón eclosiona en forma de náuplio. No, el náuplio no se alimenta, vive del vitelo que la madre le proporcionó a través del huevo y él se va a alimentar cuando es soya. Pero para producir los huevos, los camarones tienen que tener unas dietas especiales que promuevan la maduración. Y uno de esos elementos de esa dieta son los gusanos anélidos, pero no hemos probado con turbelarios. Entonces, cultivar turbelario es muy sencillo y eventualmente algunos de ustedes pudieran interesarse en cultivar masivamente turbelario y verificar primero, hacer la bromatología, comparar las lombrices de tierra, que son oligoquetos, los anélidos, que son los que tradicionalmente se usan, y nos van a servir de control, y los turbelarios. Entonces podemos cultivar los tres, de tal manera que tenemos el control, que es el que usa tradicionalmente, y tenemos las alternativas, como los turbelarios, cultivando planarias, y vemos si el contenido de grasa de la planaria se compara con el del control, si el contenido de proteína, aminoácidos, también se compara, los ácidos grasos del tipo de omega 3, omega 6, omega 9. Entonces, son una serie de pruebas que se pueden hacer para verificar si tenemos una nueva fuente de alimentación. En Ecuador tenemos que trabajar más sobre la alimentación de los animales bajo cultivo porque estamos importando muchos productos. Y en la medida que el país se provea de productos internamente, pues reducimos la importación y la fuga de divisas. Acuérdense que nosotros tenemos lo que importamos tenemos que pagarlo en dólares. Claro, el dólar es la moneda nacional, pero nosotros no producimos dólares. Tenemos que los dólares que ingresan al Ecuador es por la venta de nuestros productos, o sea, exportamos y entran dólares al país, pero esos dólares quisiéramos reservarlos para comprar cosas indispensables y cada vez importar menos cosas porque las producimos nacionalmente. Entonces, una de las cosas que estamos importando en gran medida son los quistes de artemia, que se usan para los laboratorios de poslarvas, para alimentar las poslarvas. No alimentar reproductores, afortunadamente, ¿no? Entonces, si pudiéramos producir alimentos alternativos como copépodos, sería pues una manera de reducir la importación de quistes de artemia y ahorraríamos divisas, ¿no? Entonces, yo espero que cuando ustedes ya estén cerca del noveno semestre, pues muestren interés por trabajar en este tipo de temas. Yo sé que no tenemos laboratorio marino, pero en el Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez y Jaramillo sí tenemos laboratorio marino, tenemos convenio con ellos y pudiéramos entonces desarrollar tesis en sus instalaciones. También el laboratorio marino, el laboratorio nuestro, pues tiene unas instalaciones mínimas, ¿no? Uno puede traer agua de mar, tenerla en tanques y controlar la salinidad verificando con un salinómetro y agregando agua destilada para mantener las condiciones de salinidad adecuadas, de tal manera que podemos tener un cultivo también en el laboratorio nuestro y eventualmente pues hacer ensayos de alimentación.
Esas son ideas que les propongo posteriormente, y con el profesor Francisco Navarrete van a cursar algunos de los 2 cursos de acuicultura que van a ver en la materia, como dentro de su malla. Son materias obligatorias, pesquería 1 y 2 y acuicultura 1 y 2, y allí pues vamos a poner en práctica los conocimientos que están adquiriendo en esta asignatura de zoología de invertebrados. Primero, porque van a cultivar invertebrados. Y segundo, porque aunque sean vertebrados, van a usar invertebrados como alimento, ¿no? Entonces, hemos visto en estos 2 temas, pues algunos animales que invaden, son parásitos de organismos bajo cultivo, y otros pues que nos pueden servir como alimento de los organismos bajo cultivo. Entonces, en la medida que relacionemos lo que estamos aprendiendo con su futuro trabajo, va a ser más fácil comprenderlo y más fácil memorizarlo también. ¿Algún comentario al respecto? Maffer mencionó que visitó un laboratorio de poslarvas, pero ¿alguien ha visitado unas instalaciones de cultivo de tilapia o de trucha? No, nunca. Ya. ¿En qué parte del Ecuador se cultiva trucha? No Nicole, sé. Nicole, En la parte fría del país, ¿no? claro, la trucha a 17 grados centígrados ya se muere de calor, ¿no? Entonces se usa agua del deshielo de las montañas altas del Ecuador, y allí pues se cultivan truchas. Mientras que la tilapia es un organismo tropical, viene de África y de Egipto. Bueno, Egipto está en África, ¿no? Tenemos tilapia mozambica, que viene de Mozambique, y tilapia nilote, que viene del río Nilo. Son animales que se cultivan a alta temperatura y se han importado a muchos países, son muy fáciles de cultivar. El problema es que también son muy fáciles de reproducir, y cuando se escapan, pues se reproducen con mucha facilidad y pueden desplazar a la fauna nativa del Ecuador. Y ya, gracias. Ponte la camisa, nene, que está saliendo de la playa. En el caso de la fauna tropical ecuatoriana, tenemos pues en el oriente grandes ríos que drenan al Amazonas, y el Amazonas pues tiene una fauna pues muy rica. Algunos son grandes peces que se usan para cultivo. Entre ellos tenemos la cachama, tenemos el paiche. El paiche es un animal muy, muy grande, puede llegar a tener 250 kilos. Imagínense, casi un cerdo puede tener 60 kilos. Pues imagínense un paiche de 250 kilos, ¿no? Ya parece más bien una vaca. Bueno, una vaca tiene 400 kilos, ¿no? Cuando van al matadero. Pero verdaderamente son ejemplares bien, bien grandes. ¿Por qué interesa cultivar animales de gran tamaño? Porque se les ocurre. Y no es que se vayan a llevar eso. Proporcionan más alimento. Bueno, sí, pero ¿cómo relacionas tú la tasa de crecimiento con el tamaño? Fernando, tú tienes animales, tienes peces de distinto tamaño. Tenemos los picudos, tenemos los atunes, tenemos los meros, tenemos el camotillo, la curvina de roca, o sea, animales que tienen distinto tamaño. Dentro de un mismo grupo, ¿cuáles animales deben crecer más rápido? ¿Los de gran tamaño o los de pequeño tamaño? Los de gran tamaño. Ajá, por eso, aunque no los vamos a llevar a su talla máxima, pero se considera que un animal que puede llegar a tener 200 kilos, pues va a crecer muy rápidamente. Entonces, y nos va a dar una tasa de conversión de alimento pues más alta. O sea, ¿cuántos kilos de alimento va a consumir el animal por cada
por cada kilo que crece. Entonces, el paiche es un animal que vive en los ríos del oriente, en el Ecuador, Perú, Brasil, y pues crece hasta esas tallas que le estoy mencionando. Entonces, cultivar paiche, pues es interesante. Cultivar grandes bagres. Hay muchos bagres, hay algunos muy grandes, otros muy pequeños. Desgraciadamente, todos los bagres en América son carnívoros. Los africanos tienen más ventaja porque tienen bagres herbívoros. Todos los herbívoros no se van a comer entre ellos. Entonces han tenido mucho más éxito los africanos en cultivando bagres. Pero en América tenemos unos bagres enormes. Y sin embargo, hemos tenido muy poco éxito en su cultivo por el canibalismo. Hay que mantenerlos en condiciones especiales, en oscuridad casi constante, para que no se vean entre ellos, bien alimentados para disminuir el canibalismo, básicamente, ¿no? Pero hasta ahora les digo, hemos cultivado animales más herbívoros como la cachama, la tilapia, pero hemos tenido muy poco éxito cultivando peces carnívoros del continente. En el caso de peces carnívoros del mar, pues la cobia cultivamos durante bastantes años, bueno, no tantos años, pero algunos años, y luego por razones económicas la empresa que estaba frente a Jaramillo, o en Jaramillo, pues desistió y quedó solamente produciendo las larvas de cobia que son exportadas, pero ya no producimos biomasa de cobia. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? Una de las cosas que yo sé que mis compañeros acuicultores querían promover era poner luces de noche para atraer insectos encima de las lagunas de cultivo, de tal manera que las luces son de baja intensidad, consumen poca electricidad, pero los insectos pues son atraídos, mariposas, zancudos, y eso de esa manera pues aumentar la disponibilidad de alimento en las lagunas de cultivo. Entonces, los invertebrados pues son un elemento fundamental en la dieta de los peces, y pudiéramos entonces tener una reducción en el consumo de alimentos, una reducción en el costo del alimento con que proveemos a los animales bajo cultivo. Los camarones pues no comen insectos, así que por ahí no tenemos esa ventaja, pero las truchas, las tilapias, pues sí, las cachamas. Las cachamas son omnívoros, ¿no? Ellos suelen ser herbívoros. Mi hermano las alimentaba con guayabas que sembraba alrededor de la laguna de las cachamas. Pero el uso de los invertebrados pues debe promoverse entre los acuicultores, y es interesante pues buscar técnicas que promuevan la reproducción o la llegada de invertebrados a las lagunas de cultivo para alimentar a los animales. Bueno, no hay más comentarios. Richard, Leslie. Bueno, entonces, ¿se entendió el deber que van a tener? Sí, bien, lo que usted me va a mandar el formato, ¿verdad? Como los anteriores. El formato con las preguntas, y ustedes van a rellenar para los dos, para el Filum Platelminte y para el Filum Nidaria. La otra cosa. Dime, Maffer. La tarea 2 no la ha habilitado, entonces hacer el acuerdo nomás. Ya, menos mal. Sí, bueno, voy a habilitar las 3 tareas simultáneamente, de tal manera que van a tener los espacios para colocarla. Y este fin de semana les voy a mandar el deber 1 ya corregido. Se lo mando a sus correos, porque ya Aldo me pasó todos los correos, y en el grupo B también tengo todos los correos. Bueno, entonces si no hay más comentarios, vamos a parar ahora para que puedan ir a almorzar.
y yo prepararme para la siguiente clase. Bueno, entonces Listo. nos vemos entonces el día jueves. Cualquier cosa me escriben al correo o al WhatsApp y les respondo. Listo, Yolo, gracias. Tenga buena tarde. Gracias, Velo Valeo. Pase buena tarde, buen fin de semana.